preciosos son tus pensamientos para mí, oh Señor. Enumerarlos imposible sería, por eso eres Dios. ¿Lo decimos otra vez? Todo lo que soy, tú lo formaste, cada parte de mí. Tú lo creaste, entretejido yo fui, por tu mano, Señor. Adóralo y dile, oh, preciosos son tus pensamientos para mí, oh Señor. Enumerarlos imposible sería, por eso eres Dios. Cántalo fuerte, mi hermano. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aún en la noche no me puedo esconder de ti. Te alabaré, formidable eres tú. Maravillosas son tus obras, mi alma lo sabe bien. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. Aún en la noche no me puedo esconder de ti, oh Señor. Te alabaré, formidable eres tú. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. Vamos con las voces. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. Alza tus manos y adóralo. Aún en la noche no me puedo esconder de ti. Te alabaré, Señor. Te alabaré. Formidable eres tú. Maravillosa, Señor. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. Patriotas. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aún en la noche no me puedo esconder de ti. Te alabaré, formidable eres tú. Maravillosas son tus obras, Jesús. Mi alma lo sabe bien. Mi alma lo sabe bien, Señor. Maravillosas son tus obras. Amén. Este aplauso es para ti, Señor. Bueno. Sí. ¿Puedes mutear ese micrófono? Por favor. Creo que debe decir Bere Ponce. Bueno. Buenas tardes, hermanos. No los escuché, espero y sí me hayan contestado, ¿verdad? Bueno, qué gusto, ¿verdad? Que una vez más nos reunamos aquí. Les animo que nos pongamos de pie. ¿Sí? Quien tenga la disposición de hacerlo, ¿verdad? Porque si no tienen ganas, pues no los voy a obligar, hermanos. Pues la verdad es que quienes hayamos venido con
con la intención correcta, pues escogimos la mejor parte. ¿Cuántos lo creen? Sí, ciertamente hay desgaste, hay esfuerzo que se hace durante la semana, pero bueno, el Señor lo sabe, el Señor ve y nos da la gracia, nos capacita, y bueno, Él está aquí. ¿Cuántos lo creen? En medio de su pueblo. Así que le animo a que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más. Es un privilegio, Señor, que nos permitas reunirnos, Señor, este viernes. Gracias, Padre, por tu provisión, porque tú has puesto todos los medios necesarios, Señor, para que esto sea posible, Padre. Queremos recibirte, Señor, queremos alabarte, Padre, glorificarte como tú mereces. Danos, Señor, incluso tus palabras, Señor, las palabras que tú quieres que nosotros cantemos, que nosotros hablemos, Señor. Que todo, Señor, lo que tú recibas sea digno de ti, Padre. Gracias por mis hermanos, Señor, también por los que vienen en camino y por aquellos que no pudieron venir, Señor. Te ruego que tú nos revitalices, Señor, nos fortalezcas para tu gloria, Señor, para que sigamos viviendo para ti, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues ahora sí que no se sienta vacía la casa, ¿verdad? Como que si estuviera lleno. Vamos a alabar al Señor. Le invito a que demos un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¿Cuántos han venido a adorarle? Vamos a cantarlo. Vine a adorarte. Vine a exaltarte, a darte mi ser, oh Rey. Y al atardecer vine a adorarte. Vine a entregarme, a darte mi ser, oh Rey, al amanecer y al atardecer, pues tú eres lo que siempre anhelé, lo que siempre yo soñé. Me consume por dentro el quererte ver. Pues tú eres lo que siempre anhelé, lo que siempre yo soñé. Me consume por dentro el quererte ver. Cantemos juntos. Vine a adorarte. Vine a exaltarte, a darte mi ser, oh Rey, al amanecer y al atardecer. Una vez más, vine a adorarte. Vine a entregarme, a darte
eso hemos venido, Señor, a derramarnos delante de ti, Señor, a confesar que tú eres nuestro mayor deleite, Padre, y afírmanos, Señor, en esa verdad. Deseamos, Señor, cada día más ser contristados, ser empujados, Señor, a amarte más, a seguirte, Señor. Llévanos, Padre, a amarte más. Deseamos habitar, Señor, en tu presencia. Deseamos, Señor, habitar en tu presencia, Padre. Deseamos conocerte más, Señor. Quiero estar junto a ti, Jesús, y conocerte cada día más. Guárdame en ti
muy suavemente, dígale. Te amo, te adoro, Jesús, me rindo a ti. Por siempre yo quiero estar unido a ti. Te amo, te adoro, Jesús, me rindo a ti. Por siempre yo quiero estar unido a ti. Te amo, te adoro, Jesús, me rindo a ti. Por siempre yo quiero estar unido a ti.
por siempre. Yo quiero estar unido a ti. Por siempre, Señor. Anhelamos ese día, Señor. Ayúdanos este día, Padre, a transitar por este camino, Señor, pero no sin ir de la mano de ti, Señor. No sin ir sin tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Sé exaltado, Señor, con nuestra rendición, con nuestra humillación. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por este tiempo? Muy bien, tomamos nuestro lugar, por favor. Los niños ya se adelantaron, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Gracias, hermano. Pues continuamos con nuestra serie, Poder para Testificar, el estudio al libro de los Hechos. Vamos en el tema 72. Ya llevamos bastantes, ¿verdad? Vamos a tratar el tema que aparece en Hechos, capítulo 23, del 1 al 11. Pablo y el concilio. Sí, antes de llegar ahí, pues ¿le parece si oramos? Sí, ponemos en manos de Dios este tiempo. Señor, oramos a ti una vez más, rogándote, Señor, que nos des tu gracia, Padre, que nos ayudes en este tiempo para escuchar tu palabra, Señor, con atención, para recibirla, que seas tú, Señor, que hable a través de mí y que mis hermanos reciban la palabra con un corazón sincero, Señor, con un corazón dispuesto para tomar decisiones, Señor. Danos tu gracia, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, antes de ir allá a Hechos capítulo 23, permíteme leerles antes Hechos capítulo 9. Yo se los leo, si gusta no ir ahí. Se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías,
he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Aproximadamente 20 años después de esto, tenemos al apóstol Pablo siendo arrestado en el templo de Jerusalén, acusado de predicar en contra del pueblo judío, supuestamente, en contra de la ley de Moisés y de profanar el templo, porque decían que había metido gentiles allí, cosa que no era cierta, ¿verdad? Bueno, Pablo ya llevaba años siendo apóstol de Jesucristo para este entonces. Había sido enviado por el Espíritu Santo a predicar las buenas nuevas de salvación a los gentiles, por lo que su trabajo ya había resonado en toda la cuenca del Mediterráneo y daba mucho de qué hablar. Al haber una brecha cultural demasiado pronunciada entre judíos y gentiles, el desprecio entre ambos grupos era tangible, por lo que el ministerio de Pablo resultaba ser al menos incómodo, por no decir desagradable para algunas personas, incluso para cristianos judíos. Ahora llegamos cerca en el capítulo 22. En ese entonces ya era la primavera del año 56 aproximadamente. Pablo y sus acompañantes venían regresando del tercer viaje misionero y se dirigían a Jerusalén. El Espíritu de Dios ya les había advertido de los padecimientos de Pablo que tendría en Jerusalén. Y con lágrimas en los ojos y resignación en el corazón, todos ellos dijeron: hágase la voluntad del Señor. Al llegar a Jerusalén, los creyentes de allí idearon un plan para salvaguardar la integridad física de Pablo, tratando de evitar lo inevitable, ¿verdad? No pasó ni una semana cuando una turba de judíos arrastró a Pablo fuera del templo y le propinaron una paliza hasta que un comandante romano y sus soldados llegaron para encadenarle al haber sido avisados de un gran alboroto en la ciudad. Pablo le pidió al comandante que le permitiera hablar al pueblo para defenderse, y hablando en arameo logró captar la atención de la muchedumbre. Entonces Pablo prosiguió a contar su testimonio, esperando que tal vez poder alcanzar a conectar con el pueblo. Sin embargo, en ese momento, cuando Pablo trajo a mención su ministerio con los gentiles, pues todo se derrumbó, ¿verdad? La gente volvió a alborotarse y a pedir de nuevo a cuenta su muerte. Querían que Pablo muriera, por lo que el comandante y los soldados le tomaron aparte para azotarle, porque querían sacarle la sopa, querían hacerle confesar su crimen, porque no entendían la razón por la cual el pueblo estaba tan ensalzado contra Pablo. Ahora Pablo bien apeló a su ciudadanía romana para librarse de ser azotado, ya que no era lícito azotar a un romano sin antes haberse llevado a juicio y haberle declarado culpable. Muy bien, Hechos 22, versículo 30 es el último versículo del capítulo 22. Ahí nos quedamos la semana pasada y dice así: al día siguiente, el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión con el Concilio Supremo Judío. Quería averiguar de qué se trataba el problema, así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos. Sí, es un poquito el contexto antes de llegar a los versículos que nos tocan ahora. ¿Sí? Es curioso, ¿verdad?, cómo agarraron al apóstol Pablo en esa situación, ¿no? Imagínense ser los soldados en ese entonces, ¿no? Una turba de judíos están dándole una paliza a un pobre hombre, ¿no? Y se acercan y lo vinculan con otro tipo que era alborotador. Entonces lo agarra: oye, tú eres ese. Y Pablo dice: no, yo no soy ese egipcio, ¿no? Porque había un egipcio medio alborotador por ahí. Entonces, bueno, se presenta ante el pueblo y resulta que empieza a hablar en arameo. Tampoco los soldados hablan arameo. Entonces, bueno, se vuelven a molestar, sacan a Pablo y
pues vamos a sacarle la sopa golpeándolo, ¿no? No nos quiere decir qué está pasando. Y pues resulta que es romano también el amigo. Entonces, híjola, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues vamos con las autoridades civiles de ellos a ver qué pasa. Y es por eso que mandan a llamar al Sanedrín, el Concilio Supremo Judío. ¿Sí? Vamos a ver los siguientes pasajes. Lo dividí en 3 capítulos, por así decirlo. El primero es el golpe en la boca. ¿Sí? A ver, diga conmigo, el golpe en la boca. Ok. Hechos capítulo 23 del 1 al 5, dice así: Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Bueno, tenemos ahora a Pablo frente al Sanedrín. Y antes de proceder a hablar, dice ahí el texto que se queda mirando fijamente al concilio, tal vez buscando las palabras correctas, las palabras adecuadas, o simplemente tratando, ¿no?, de mirar a las personas como el Señor las ve. Es un ejercicio difícil, ¿verdad? O sea, ¿cómo ve el Señor a las personas? Porque nosotros simplemente vemos las apariencias, ¿no?, y lo que tenemos de información, pero el Señor lo sabe todo y aún así mira con compasión. Pablo se toma su tiempo para entonces hablar y comienza diciendo: varones hermanos, siempre haciéndolo de manera respetuosa y resaltando el vínculo étnico y afectivo que tenía Pablo por sus compatriotas judíos. Y es así que continúa. Dice: yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Diga conmigo, buena conciencia. La buena conciencia de la que Pablo se jacta se refiere a que ha vivido como un buen ciudadano, sin quebrantar ninguna ley, ni de los hombres ni la de Dios. Es decir, Pablo se está declarando inocente de lo que se le acusa. He vivido significa comportarse como ciudadano. Esa es la definición en el original. Por lo que podemos tomar el ejemplo de Pablo, resaltando la importancia de ser buenos ciudadanos, para que si se llegara a dar el caso en el que tengamos que presentar defensa de nosotros mismos, se nos juzgue con calumnias y no por nuestra mala conducta. Todo tiene que ver con reflejar a Cristo, ¿sí se da cuenta? Desde tener limpio el frente de nuestra casa, no dejar basura a los vecinos, estacionarse correctamente, no en las cocheras, no tener música alta en altas horas de la noche, ¿sí? Todo esto habla de ser buen ciudadano, ¿verdad? Bueno, esto también es parte también debemos de procurar ser de bendición en nuestra comunidad, ya que si estamos en esta comunidad, ¿cuántos están aquí? A ver, diga conmigo, estamos aquí. Bueno, pues es porque Dios nos tiene aquí, ¿verdad? Él lo ha permitido, entonces debemos de ser luz y reflejarlo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Pablo dice tener la conciencia tranquila. ¿Podemos nosotros pararnos delante de nuestros acusadores y decir lo mismo? Y además que sea cierto, ¿no? Porque no, yo tengo la conciencia tranquila. Mientes, no es cierto, ¿no? Bueno, con toda buena conciencia me he conducido, dice Pablo. Y más allá de ser un comentario soberbio, él está abogando por su propia inocencia, ya que así como lo hicieron con el Señor Jesús, aquellos hombres estaban buscando el más mínimo pretexto para destrozar su integridad. Y él está fungiendo como su propio abogado. Sí, o sea, él se está defendiendo. Él está diciendo, pues soy inocente de lo que se me acusa. Ahora Pablo viene de unas semanas complicadas. En la introducción estaba mencionando un poco de ello, ¿sí? Pablo anteriormente había sido avisado por el Espíritu Santo que tendría aflicción en Jerusalén. Había sido advertido de sus cadenas, los cuales los compañeros le rogaban que no fuera a Jerusalén, pues no lo querían ver padecer.
¿sí? Entonces esto trajo una carga emocional. Debemos recordar también que cuando Pablo está con el Sanedrín, él había sido golpeado el día anterior por la turba de judíos. ¿Sí? Pues imagínese al día siguiente cómo dolerán esos golpes, ¿no? Entonces, y así lo encadenaron, lo tuvieron encadenado, hasta que se reunió con el concilio, pues lo soltaron para que diera defensa, ¿no? Entonces está golpeado, desgastado, delante de sus acusadores para ser juzgado por crímenes que él no cometió. Ahora bien, a este punto es inevitable no ver el parecido de este relato con el arresto de nuestro Señor Jesús, quien él tuvo aún mayor carga, tanto física como emocional. Si recordamos aquella noche, Jesús se había desvelado orando, angustiado por el peso que iba a llevar sobre sus hombros. Sus discípulos, no entendiendo la misión, le rogaban que no fuera a la cruz y le dieron la espalda. Lo arrestaron con violencia, siendo traicionado por su amigo, y lo llevaron atado a las cadenas, a la casa de Anás, en donde fue golpeado y humillado hasta el hartazgo, y donde el Sanedrín hizo un juicio ilegítimo para sentenciarlo a muerte. Pero así como vemos estas similitudes entre el arresto del apóstol Pablo con el arresto de nuestro Señor Jesús, también debemos de ver las diferencias que hay. En primera instancia, el Señor Jesús vino a este mundo a eso, para dar su vida y derramar su sangre para nuestra redención. En Juan capítulo 10, versículo 18, se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. Entonces Jesús entregó su vida voluntariamente. Es por eso que antes de su arresto jamás pudieron hacerle daño. ¿Sí? Déjenme leerles el pasaje de Lucas, o si quiere vamos para allá, Lucas capítulo 4, del 24 al 30. ¿Vamos bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Palabras del Señor Jesús, estando en Nazaret, les dice: pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda, había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Al oír esto, la gente de la sinagoga se puso furiosa, se levantaron de un salto y lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó en medio de la multitud y siguió su camino. Muchas veces sucedió así. Decían cuando querían hacerle daño, pero no era el tiempo, ¿no? Eso lo menciona mucho el Evangelio de Juan. Precisamente porque Jesús no iba a padecer en vano, es decir, él iba a padecer ciertamente, y cuando él lo hacía era cuando afligía su propio cuerpo, pero a ningún ser humano se le fue permitido dañarlo antes de su entrega total en Getsemaní, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de los apóstoles, que lugar al que iba, lugar donde les pegaban unas buenas golpizas, ¿verdad? Sin embargo, el Señor Jesús fue guardado hasta ese punto. Entonces, él afligió su propio cuerpo y sí padeció dolores y cansancio, etcétera, pero esa violencia no la permitió hasta el día en que él se entregó, porque así fue, él se entregó, ¿sí? Ahora, nosotros, aunque también fuimos llamados a entregar nuestra vida como ofrenda al Señor, nuestra misión no es morir para pagar por el pecado de la humanidad. Ciertamente, si es voluntad del Señor que vivamos y muramos por el Evangelio,
pues que se haga la voluntad del Señor, pero en nuestro corazón debe de estar el deseo de vivir, el deseo de ser librados del mal. No debemos confundir el gozo de padecer por Cristo al deseo insano de morir. Si estamos vivos es porque Dios desea que vivamos y que lo hagamos para Él. Así que cuando haya persecución, corramos. Si hay peligro de muerte, apartémonos de ahí, ¿sí? Entonces también hay sabiduría en todo esto, ¿verdad? Sí, porque se puede confundir. De hecho, por eso vemos a Pablo presentar defensa ante el Sanedrín. Y por esa misma razón vimos a Pablo utilizar su ciudadanía romana para librarse de los azotes. Es por eso que Jesús tampoco permitió que lo tocaran sin que él lo hubiera querido así, porque él mismo lo permitió. Ahora, como padres, nosotros también debemos de ser sabios y enseñar a nuestros hijos a saber cuidarse del peligro. A veces uno puede cometer el error y mal enseñar a nuestros hijos a que, por ejemplo, den la otra mejilla, y lo único que estamos haciendo es volverlos presa de depredadores, cuando el texto bíblico no se refiere a eso, ¿sí? Ojo, tenemos que tener sabiduría, hermanos, para poder enseñar correctamente a nuestros hijos, ¿no? El niño tiene algún problema emocional, alguna circunstancia, ¿no? Y lo están bulleando en la escuela y no, pues da la otra mejilla, ¿no? Híjola, le estás haciendo un daño terrible, ¿no? Entonces hay que ser sabios y entender el mensaje, ¿no? No estaba tratando eso. Bueno, vamos más adelante, versículo 2 de Hechos 23. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ahora diga conmigo: sabiduría en el conflicto. Después de haber recibido el golpe en la boca de parte del sumo sacerdote, Pablo se enoja y contesta en cólera, maldiciendo a la persona que le habían mandado a que lo golpearan la boca, ¿sí? Aquí se hace canon, hermano, el de ¿qué pasa si te doy una cachetada? No dice sí, amén, ¿no? No, o sea, fíjense, el apóstol Pablo, pues su reacción más natural, ¿no? O sea, de hecho él está hablando y estaba dando defensa y de repente llegan y pues le dan un golpe en la boca, ¿no? Ahora, ¿es injustificada la indignación de Pablo? ¿Está desubicado en reclamar a las autoridades que, debiendo juzgar con justicia, ellos mismos quebrantan la ley a su conveniencia? Como dije, reaccionar de esa manera es natural. Somos seres humanos y reaccionamos a estímulos, por lo que es imposible quedarnos inmutables cuando ocurren cosas así, y más si son actos violentos como ese. Cuando algo o alguien no reacciona es porque está muerto, ¿cierto? ¿Sí? O simplemente no se ha topado con los reactivos adecuados para hacer la reacción química que haga que explote, ¿sí? No te han tocado, ¿sí? De hecho, el amigo que golpeó a Pablo y Pablo contestó, le dice: a ese quería ver, le dijo. El golpe que le dieron no fue en el estómago, ni le dieron una patada, el golpe fue en la boca. Le dieron un puñetazo porque querían callarlo, ya que no tenían las más mínimas intenciones de escucharlo. Querían dejarlo sin defensa y sin abogado. Pablo, evidentemente molesto, le dice al sumo sacerdote: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. En la Nueva Traducción Viviente lo traducen de esta manera: Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Ahora, hermano, pues no sé, ¿no? Pero no sé si habrá una grosería ahí en el original, ¿no? Y que pues, a la hora de la hora pues no la tradujeron como tal, pero se entiende, ¿no?
O sea, se entiende la cólera, la indignación, ¿sí? El significado de pared blanqueada no es muy diferente al de sepulcros blanqueados de nuestro Señor Jesús o la generación de víboras de Juan el Bautista. Aunque suenen fuertes todos esos adjetivos, cada uno de ellos son verdad, porque se corresponde con la realidad de estas personas. Sin embargo, la posición de Pablo no es la más idónea, ¿saben?, como para hacer declaraciones de esta índole. Y más sabiendo el crimen por el que se le está acusando, que es de sedición contra las autoridades judías. Es decir, a Pablo se le estaba acusando de ser rebelde con las autoridades. Pasa esta situación y Pablo reacciona de esa manera. ¿Cómo lo deja parado a Pablo? Pues peor, ¿sí? Entonces Pablo no está en la posición de juez, está en la posición de acusado. Tampoco está fungiendo como maestro, tiene el llamado de profeta, ni está en el lugar ni con la gente pertinente para denunciar la corrupción del sumo sacerdote. Aunque su reclamo es genuino y verdadero, está desubicado y esto puede jugar mucho en contra. Prueba de ello, tenemos a Juan el Bautista, que por haber denunciado el pecado de Herodes, el pecado de incesto, terminó siendo decapitado. Por eso es importante saber utilizar nuestras palabras y ser sabios a la hora de hablar y de denunciar, ¿sí? Ciertamente Pablo se detuvo antes de hablar, los miró fijamente, pero creo que no se esperaba que le respondieran con un golpe en la boca, pues. Ahora diga conmigo, honrar a las autoridades. Todo esto justifica a Pablo el haber reaccionado de esta manera. Citando a Pablo, de ninguna manera. De hecho, ni él mismo se justifica. Dice en el versículo 4 de Hechos 23, los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Es decir, ¿maldices? Y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ahora, esto es hermoso, hermanos, porque el depósito de la palabra de Dios en Pablo es quien lo corrige, ¿sí? Pablo tiene la palabra de Dios en su corazón y en el momento que le hacen ver esa situación, él mismo dice no. Y se dan cuenta que vuelve a llamarle hermanos, o sea, les dice, ay hermanos, he estado con buena conciencia, mocos le dieron, ¿no? Y, imagínense, ¿no? El coraje. Y le dijeron, oye, maldices al sumo sacerdote, al príncipe de tu pueblo. Y dice, ay hermanos, otra vez, ¿no? Bueno, gracias a Dios, ¿no? Que nos dejan ver las escrituras que pues Pablo era humano, ¿no? No lo justificamos, pero podemos entender, ¿no? Ahora, llama la atención que Pablo no identificó a la persona que mandó que lo golpearan, que era el sumo sacerdote Ananías. De hecho, hay distintas teorías. Unos dicen que al llevar varios años fuera de Jerusalén, no habría tenido el gusto de conocer al sacerdote Ananías, ¿no? O de haberse enterado que Ananías había asumido el puesto unos años atrás. Otros dicen que al haber sido golpeado severamente el día anterior, pues tendría dificultad, ¿no?, para ver con claridad. A lo mejor cuando se quedó parado para verlos fijamente es porque casi no podía ver, ¿no? Traía los ojos moreteados, ¿no?, inflamados. Algunos dicen que no identificó a Ananías como sumo sacerdote por la enfermedad de sus ojos, ya que se cree que Pablo padecía una enfermedad en sus ojos, ¿no? En distintos pasajes de sus cartas, por ejemplo, podemos deducir, ¿no?, que probablemente Pablo tenía una enfermedad en sus ojos. Otros dicen que Pablo sí había reconocido a Ananías como sumo sacerdote, pero estaba siendo sarcástico al momento de decir que no sabía. Sí, no sabía, ¿no? Ay, hermanos, perdón, no sabía, ¿eh? ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote tenía una vestimenta apropiada, se distinguía de entre los demás. Entonces, por eso llama la atención cómo es que Pablo no identificó, ¿no? Exactamente, por eso tenemos todas estas teorías, ¿no?, o posturas. Tenemos la opción de escoger la que mejor nos convenza. En lo personal creo que la opción más débil es la opción que dice que Pablo
estaba siendo sarcástico, porque no creo que Pablo citara las escrituras como parte de su sarcasmo, ¿sí? No veo a Pablo haciendo eso. Así que si le creemos al apóstol Pablo de que realmente no sabía que Ananías era el sumo sacerdote, podemos considerar que él, aunque no pidió disculpas, sí admitió que su proceder no fue el correcto. Ahora fíjense cómo Dios guarda a las autoridades y los viste de honra. Dios no desea que hablemos mal de las autoridades, sino que las bendigamos y que oremos por ellas. En 2 de Timoteo, el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, del 1 al 4, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracia por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Incluso a esas autoridades corruptas, ¿verdad? Pues ese es el deseo de Dios. Ahora repita conmigo: mansedumbre y templanza. El octavo y el noveno aspecto del fruto del Espíritu son la mansedumbre y la templanza, respectivamente. Mansedumbre tiene que ver con humildad, docilidad. La templanza tiene que ver con dominio propio y autocontrol. Ambos aspectos del fruto del Espíritu muchas veces son ninguneados en la sociedad de hoy en día, muchas veces malinterpretados. Se confunde carácter con temperamento. Algunos pretenden encontrar el fruto del Espíritu desarrollado en el temperamento cuando éste se desarrolla en el carácter del creyente. Voy a poner un ejemplo. Si nuestro carro falla, ¿no? Tiene algún problema, no enciende, ¿qué persona es la más adecuada para ayudarnos con nuestro problema? ¿El mecánico o el carrocero? Pues el mecánico, ¿no? Este tendrá la capacidad de reparar al vehículo, mientras que el carrocero trabajará con los aspectos estéticos y superficiales, ¿no? Bueno, el carácter y el temperamento es algo similar. El fruto del Espíritu se manifiesta cuando, por ejemplo, se echa a andar el carro, ¿no? O sea, en la vida, ¿sí? En la función del creyente, cuando avanzamos. Y el temperamento viene a ser la carrocería, aunque pudiéramos trabajar en ella, ¿no? Si el objetivo es trasladarse, de nada te sirve un automóvil recién pintado y encerado si no lo puedes encender y moverte en él. Digo esto porque se confunde, ¿no? Y se cree que la mansedumbre y la templanza pues tiene que ver más con una actitud, más un aspecto del temperamento de cada quien, ¿no? No, es que esta persona es muy mansa, ¿no? Y, hola hermano. O sea, y el amigo no tiene para nada mansedumbre, no hay humildad en el corazón, no hay docilidad, ¿sí? Entonces se espera o se quiere ver frutos del Espíritu desarrollados en el temperamento, pero todos somos diferentes. O sea, el apóstol Pablo tenía los frutos del Espíritu, ¿no? Y para nada se ve que era una persona de esa manera, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor. ¿Sí? Una persona puede ser asertiva y ser mansa. Una persona puede ser enérgica y determinada y tener dominio propio. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Mateo 11:29 dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, siendo él manso y humilde de corazón, hizo un azote de cuerdas y volcó las mesas de los cambistas en el templo. Además, Jesús mismo, siendo Dios, teniendo en sus manos el poder de todo, decidió someterse a la voluntad de su Padre y no echar mano de ese poder para defenderse. Acompáñenme a Mateo capítulo 26, versículo 47, por favor.
Mateo 26, versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano y sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada en su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Entonces, Dios nos desea que nosotros como sus hijos seamos condescendientes con las injusticias, escudados con el mote de mansos, sino que con sabiduría actuemos conforme a la piedad, sin cobardía, pero con dominio propio. Como todo, ¿verdad? Balance. Algunos definen mansedumbre como poder bajo control, virtud que aquellos que conocen, por ejemplo, de alguna disciplina de combate como las artes marciales mixtas, deben desarrollar, ya que algunos de ellos tienen la capacidad de matar a personas en cuestión de segundos, por lo que en un arrebato de ira pueden tener graves consecuencias. Imagínense el Señor. ¿Sí? El creador del universo, ¿no? Bueno, ciertamente a Pablo lo golpearon en la boca injustamente y ya vimos cuál fue su reacción. Ahora hemos juzgado al apóstol Pablo, ¿no? ¿Cuál sería la suya? ¿Sí? Si bien la reacción fue natural, ¿sí? En Dios tenemos una nueva naturaleza, hermanos, la naturaleza de Cristo, quien también recibió una bofetada. Juan capítulo 18, versículo 19 al 23, dice así: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Jesús con toda mansedumbre y templanza dejó en evidencia el mal proceder del alguacil sin necesidad de maldecirle. Jesús recibió la bofetada que Pablo sí merecía, que aunque no era inocente de lo que se le estaba acusando, al final de cuentas era un pecador que merece el castigo eterno, así como nosotros. Qué impresión, ¿no? El Señor Jesús. Ahora diga conmigo: la esperanza que divide. Avanzamos en el texto, versículo 6 de Hechos 23. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío,
y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en el hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Mira, ahora resulta, ¿no? Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y le arrebatasen del medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Es conocido el dicho de divide y vencerás. A pesar de que había fariseos y saduceos en el mismo concilio y trabajaban para un mismo fin, tenían posturas irreconciliables. Pablo, al darse cuenta de esto y de que su juicio no iba por buen camino, buscó la manera de desviar la atención de él y se inclinó a un lado de la balanza, por lo que el concilio se dividió en una acalorada discusión que al parecer llegó a ser violenta, por lo que los soldados tuvieron que sacar a Pablo de allí. Qué mala suerte, ¿no? Del comandante, ¿no? No, pues a ver con las autoridades judías, ¿no? Salió peor. ¿No? Pues vamos a ver qué hago contigo, ¿no? Lo volvieron a sacar de allí. Ahora, los fariseos creían en la autoridad de todo el Antiguo Testamento. Ellos la llaman el Tanaj. Mientras que los saduceos solo tenían al Pentateuco como palabra de Dios. Y esto tiene fuertes implicaciones, porque si Dios continúa hablando más allá de la Torá, es decir, de la ley de Moisés, de los 5 libros primeros de la Biblia, bueno, Dios siguió hablando, ¿verdad? Es lo que creemos. Los saduceos no creían esto, ¿sí? Por lo tanto, ellos ignoraban muchas de las verdades de Dios. Es por eso que los saduceos no creían ni en ángeles, ni en la vida después de la muerte, ni la resurrección del cuerpo. Por lo tanto, no habría juicio después de esta vida, ni recompensa final. Todo se obtenía en esta vida, por lo que eran sumamente materialistas. Y su objetivo era solo su propio beneficio, pues Dios no intervenía en las decisiones humanas, por lo que eran gente nefasta, que bailaban al son del gobernante en turno. Bueno, esos eran los dirigentes del pueblo de Israel en ese entonces. No era de extrañar que la mayoría de los que formaban parte del Sanedrín eran saduceos. Por otro lado, los fariseos eran una secta numerosa. Sí, ellos eran los que andaban por las sinagogas en todos lados. Sin embargo, eran minoría en el Sanedrín. Aunque ellos tenían mucha influencia, eran sumamente celosos de las tradiciones y más abiertos a la interpretación de las escrituras. Ellos creían en ángeles, en demonios, en la vida después de la muerte y en la resurrección del cuerpo. Por lo tanto, ellos sí creían en la recompensa y en el castigo divino. Por esa razón es que Pablo con toda libertad puede decir: soy fariseo, sin engaño alguno, es decir, no estaba mintiendo. Se inclinaba a esa forma de pensamiento. Y al hablar de la esperanza y de la resurrección, pues son el eje central del Evangelio de Jesucristo. Todo esto solo deja ver que los seres humanos somos buenos para unirnos cuando hay un mismo fin. Pero si no hay el adhesivo correcto, esa unión será frágil y fácilmente se despega. Ahora bien, ¿cuál será el adhesivo correcto para que los hombres trabajen en unidad? ¿A ellos qué los unía? La ambición, el egoísmo, los intereses personales, si acaso algo de fraternidad. Pero ¿cuál será el adhesivo correcto? El amor. El amor es el vínculo por excelencia. Es aquel que a pesar de las diferencias nos hace poder avanzar en unidad, en un mismo espíritu. Por esa razón es tan incongruente que haya disensiones y pleitos entre nosotros, ya que fuimos capacitados para amarnos con el amor que Cristo nos amó. Y en esa unidad se da el marco del Evangelio, porque es en el Evangelio en donde nosotros tenemos acceso a Cristo y a su amor. Es donde es mostrado verdaderamente su amor. Fuera del Evangelio encontraremos simplemente afectos, pero no el amor de Dios. Es por eso que no podemos llamar mi hermano testigo de Jehová. No está dentro del Evangelio. Ciertamente puedes estimar a cierta persona y hay un amor general, ¿no? El amor que Dios nos dice que amemos a nuestro prójimo. Pero hablando del amor con que Cristo nos amó, el mandamiento que Dios dio, entre los suyos, bueno, solamente se da en ese marco del Evangelio. Por eso somos un cuerpo. Versículo 6.
de Hechos 23 dice: y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Ahora resulta que sí están interesados en saber qué quiere decir Pablo, ¿verdad? Hubo grande disensión. El tribuno, teniendo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y le arrebatasen en medio de ellos y le llevaran a la fortaleza. Como mencioné, los fariseos de pronto comenzaron a considerar las palabras del apóstol Pablo. Sin embargo, ¿ustedes creen que era una razón genuina? ¿De verdad estaban interesados? Realmente no, realmente pues se dio una polarización en ese momento, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo es el dicho? El enemigo, ¿no? El enemigo más enemigo, ¿cómo es? Bueno, sí, o sea, al final de cuentas, si hay un mismo objetivo, pues tú y yo no nos caemos bien, pero pues vamos a darle, ¿no? Como creyentes nosotros debemos de tener cuidado, porque si bien en esta vida nos toca enfrentarnos a diversos enemigos en diferentes frentes, podrá parecernos entonces que hay personas que estarán de nuestro lado, pero la verdad es que no es así. De nuevo, coincidiremos en algún punto, pero nuestro fin es completamente opuesto. Y muchas veces se da en torno a la batalla cultural, ¿no? Hay muchos personajes que salen al ojo público, ¿no? El Agustín Laje, ¿no? Por ejemplo, etcétera, ¿no? Muchas personas que pues ciertamente, ¿no? Abogan por la, ¿cómo se puede decir? Por el conservadurismo, ¿no? O sea, los valores judio-cristianos de Occidente, ¿no? Para retomar. Sin embargo, él no es un modelo a seguir, es decir, su vida espiritual pues no tiene que ver con la nuestra, ¿no? Entonces ciertamente podemos incluso orar por ellos, ¿no? O sea, gracias a Dios que en medio de esta generación pues haya gente, ¿no? Que por lo menos le cae agua al tinaco, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener cuidado, porque en medio de todo eso nosotros podemos caer engañados también, ¿no? Así como los saduceos, perdón, que no, sí creen en Dios, ¿no? Y la ley, tenemos que obedecer la ley, pero prácticamente eran ateos. O sea, decían que Dios no vivía entre nosotros. Y muchos de los que hacen batalla cultural es prácticamente lo mismo, ¿sí? Se benefician, claro, de la moralidad cristiana, porque obviamente la palabra de Dios es efectiva, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener cuidado. Ahora, el contenido que nosotros podemos llegar a ver en redes sociales, pues tenemos que tener cuidado, porque hay algo que se llama algoritmo, y eso no discrimina entre creyentes, ateos, postura filosófica. Es decir, lo que tú consumes, por ejemplo, un contenido político, ¿no? Bueno, lo que va a hacer el algoritmo es seguir mandándote contenido, ese mismo contenido, y lo que va a hacer es radicalizarte, ¿sí? Te va a poner de un lado, así como pasó en el concilio. Entonces, al final termina siendo blanco y negro, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que ser objetivos y analizar las cosas fuera de escena, siempre entender que hay gente moviendo detrás los hilos, ¿sí? Estamos en medio de este mundo y estamos obligados a interactuar. No estamos, Dios no nos sacó de este mundo, pero tenemos que ser audaces, ¿verdad? Tenemos que ser sabios. Proverbios 13:16 dice: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Muy bien, vamos concluyendo. Versículo 10 dice así: y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuera despedazado, mandó que bajasen los soldados y le arrebatasen de medio de ellos y le llevaran a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Por último, diga conmigo: el corazón del siervo. ¿Dónde está el corazón del siervo? Con su Señor.
Este se complace en hacer feliz a su amo, en obedecer su voluntad. El Señor Jesús se hizo presente y le da una palabra de aliento. ¿Con qué anima Jesús a Pablo? Lo anima diciéndole que así como él había testificado en Jerusalén, también lo deberá hacer en Roma, lo cual nos dice que el Señor está complacido con el servicio que hizo el apóstol Pablo, y se lo dice en persona. No fue una visión, no fue un sueño. El Señor se hizo presente para decirle: allí estoy contigo. Hermanos, ¿qué más podemos pedir nosotros? El Señor nos ha amado tanto que nos hizo nacer de nuevo para Él mismo y sustenta nuestras vidas de forma que ni siquiera nos damos cuenta. Pero debemos de tener la seguridad de que esto es así. Aunque pareciera que en algún momento todo está complicado, ¿verdad? Bueno, el Señor está ahí y debemos de estar agradecidos con Él. Nuestros hijos, por ejemplo, no se dan cuenta de todos los sacrificios que uno como padre hace para su bienestar, para que ellos estén bien. Es hasta que uno crece que puede entender un poco a nuestros padres, ¿no? Y ser agradecidos con ellos. Pero así también nosotros no entendemos cómo el Señor obra, pero debemos de confiar que el Señor es el que nos sustenta y que nos provee. ¿Cuántos dicen amén? Aunque todo pareció pues no haber tenido un resultado muy favorable, ¿verdad? Bueno, Jesús le dice a Pablo: así, mantente. Aquí no acaba la cosa. Recuerden que Pablo estaba diciendo: pues sí, voy a Jerusalén y voy a padecer, y si muero allá, pues yo estoy dispuesto a eso. Entonces cuando Jesús llega y le dice: también tienes que ir a Roma. O sea, aquí no se acabó, Pablo, este no es el final. O sea, no vas a morir aquí. Por eso es ánimo, pues lo está animando Jesús a Pablo. La importancia también de estar ahí, ¿no? De ser como el Señor Jesús. Estar ahí con aquellos que se sienten debilitados, que se sienten cansados. Hermanos, ¿quién de nosotros no ha pasado por momentos complicados, no? Bueno, qué bien le hace al hermano el que estemos presentes ahí con él. Así que, hermanos, así como Jesús le dijo a Pablo, ¿no? Esto aún no acaba, esto apenas comienza. Bueno, también Jesús nos dice eso a nosotros. Esto no acaba todavía. Esto apenas comienza. Y somos del Señor. Entonces, nuestra vida tiene un propósito. El Señor quiere manifestar su gloria en medio de esta generación, pero es necesario que haya obreros fieles y siervos que hayan encontrado su deleite en hacer la voluntad del Señor. Tal vez a otro le hubiera animado más que le dijeran: ya pasó, no te preocupes, ya vas a descansar, te vas a ir a tu casita, vas a poner Netflix y vas a estar a gusto ahí. Ay, qué a gusto, sí. Eso hubiera sido el ánimo, ¿verdad? Pero no, básicamente le dijo: hay más chamba, Pablo, ánimo. Y con con los ojos hinchados, ¿no? Pero fue un ánimo para el apóstol Pablo. El detalle es que nosotros no tenemos ese concepto, pues. Nosotros no nos animan las cosas que al Señor le animan, ¿no? Capaz si a nosotros nos dicen: ánimo, ahí te va a tocar una paliza al rato, ¿no? Obviamente, ¿no? Es natural. Pero si nuestra mentalidad está: lo hago para el Señor, voy a padecer para el Señor. ¿Sí? Bueno, hay trabajo por hacer, ¿verdad? Y cómo el Señor tiene que trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, si su deseo es también ser un siervo que desea complacer a su Señor, bueno, cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje. Y yo te ruego, Señor, que nos ayudes, Padre. Sabemos que nos hace falta, Señor, avanzar, crecer, que nuestros afectos se vean inclinados, Señor, hacia lo que tú quieres, Padre. Muchas veces le tomamos importancia a cosas que pues, realmente no deberían, Señor, porque estamos desenfocados, porque nuestra mirada no está puesta en ti, Señor. Haznos volver, Señor, haznos volver la mirada hacia ti, Señor.
Ayúdanos, Padre, en medio de esta generación tan perversa, Padre, y la inercia, Señor, en nuestros miembros es tan fuerte muchas veces, Padre. Necesitamos menguar, necesitamos que tú crezcas en nosotros, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, ayúdame. Haznos crecer, Señor. Deseamos deleitarnos cada día más en tu presencia, Señor. Que hay un verdadero gozo cuando obramos en rectitud, cuando hacemos tu voluntad, Señor. Aunque a veces sea complicado, aunque a veces no sea tan sencillo de hacer, Señor. Pero que estemos plenos en ti, Señor. Que estemos convencidos que este es el mejor lugar en el que debemos de estar, Señor. Rendidos ante ti, haciendo la voluntad de nuestro Señor. Gracias, bendito Dios, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.